El Santo Cáliz es una reliquia que nos habla de Cristo. A mí lo que me emociona es que cuando vemos el Santo Cáliz estamos viendo con nuestros ojos lo mismo que vio Jesús. No solamente Jesús, San Pedro, Andrés, todos los apóstoles. En la Segunda Guerra Mundial, esto es apasionante, los servicios secretos nazis buscaron el Santo Cáliz. Yo creo que si a muchos valencianos le preguntamos, oye, ¿qué me dices tú del Santo Cáliz? Muchos no saben que no lo tenemos aquí. Hoy en día a lo mejor nuestra sociedad es muy inconstante, ¿no? Somos muy caprichosos, ¿no? Muy ahora sí, ahora no, muy de lo que me apetece. Y eso es muy peligroso. Yo creo que estamos viviendo una época en la que somos muy poco responsables. Ser sacerdote no debe ser fácil. Ustedes están siempre al servicio de las personas, pero también muchas veces cuando hacen las confesiones, esa carga que tal vez... Bueno, pero ¿qué es fácil en esta vida? En la historia de la humanidad hemos evolucionado muchas veces, ¿no? Hay cosas que se veían normales hace 100 años y a día de hoy vemos absolutas barbaries como son la esclavitud y muchísimas cosas que pasaban años antes. Lo que estamos viendo en el tema del aborto es una barbaridad que en unos años eso será juzgado por nuestras próximas generaciones. Tú lo has dicho y aparte en la tradición de la Iglesia siempre está presente la defensa de la vida, ¿no? El aborto está permitido, pero si tú ahora matas a una mujer embarazada, la condena sería doble por matar a esa mujer y por matar la vida de ese niño que lleva en sus entrañas. ¿Por qué no mueren los malos y se salvan los vivos, los buenos, ¿no? Porque hay cáncer, porque hay accidentes de tráfico? Decían que al mismo tiempo que hubo el terremoto en Venezuela, hay terremotos en Japón y no se caen las fincas. Tendríamos que ver cómo estaban construidas esas fincas. Hay un misterio del mal. También Cristo no rehuyó el sufrimiento. Cristo, el Hijo de Dios, entra en la muerte, entra en la cruz. Que este mundo no es perfecto. Y hasta que no ocurre, o sea, tú vete un día a puerta de urgencias de un hospital y pregúntale, oye, ¿tú pensabas entrar aquí a urgencias o pensabas ir a trabajar? Claro. Y de repente, pues en este mundo hay accidentes, hay desgracias. Hola, buenos días. Empezamos el día dando gracias a Dios y visitando Valencia, la Catedral de Valencia. Hoy hemos venido hasta Valencia para, junto al canónigo celador de la catedral, don Álvaro, descubrir los misterios del Santo Cáliz y de las reliquias que hay en esta catedral. A menudo las personas viajamos por el mundo buscando y encontrando reliquias de otras civilizaciones y desconocemos las reliquias que tenemos en nuestras propias ciudades. Yo soy de Albaida y hasta hace poco no sabía lo importante que es esta catedral para la cristiandad. Podemos ser creyentes o no, pero no podemos negar lo evidente. Hace 2000 años existió un hombre llamado Jesucristo. Fue tan importante y decisivo que en torno a su historia o en torno a él hemos creado nuestra civilización. Aquí en Valencia tenemos pruebas fehacientes de su existencia. Esta entrevista la hacemos con el corazón en las manos. Espero que a todas las personas que seáis creyentes o no os guste y sepáis que lo hacemos desde el respeto y para mostraros el tesoro que tenemos escondido aquí en esta ciudad. Por lo tanto, muchísimas gracias y hoy renacemos con el Santo Cáliz. Pues estamos en la capilla del Santo Cáliz. Es la antigua aula capitular, una capilla gótica impresionante del siglo XIV. Estaba exenta de la catedral, igual que la Torre del Miguelete, pero luego ya se unificó. Es una capilla de una belleza con el gótico valenciano, si ves un poco los nervios. Y es una capilla que también tiene mucha historia. Aquí se impartieron clases de teología y de filosofía a San Vicente Ferrer. Ha sido lugar de sesiones de las Cortes del Reino de Valencia, lugar de enterramientos. Tenemos que hacer ahora la cata arqueológica de esta capilla. Y en esta capilla todos los días los canónigos celebramos los oficios corales. Y tenemos la sillería, que es del antiguo coro, que se desmontó en la nave central. Y al fondo tenemos la joya de la corona, la reliquia del Santo Cáliz. Wow. Hablar del Santo Cáliz es hablar de la copa que el Señor tuvo en sus manos en la última cena. No tenemos el vídeo ni el acta notarial que diga que esta es la copa auténtica, pero sí que es verdad que todo el relato que tenemos, todas las hipótesis, todos los documentos históricos avalan y dicen que perfectamente esta copa pudo estar en la cena del Señor. Y tenemos el dato científico que es una copa judía de bendición del siglo II o I antes de Cristo. Y por lo tanto, por la datación y por todo el relato, podemos decir que es el cáliz de la Cena del Señor. Pero son láminas de alabastro que son catequesis, escenas del Antiguo Testamento abajo, que hacen su referencia al Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, en esta vemos a Elías, que es arrebatado al cielo con el carro, ¿no? Sí, sí. Y arriba Jesucristo ascendiendo a los cielos, ¿no? Son todo escenas del Antiguo Testamento con su referencia en el Nuevo Testamento. Aquí está Moisés recibiendo las tablas de la alianza y la Virgen María con los apóstoles recibiendo la efusión del Espíritu Santo.
son una joya que te hablaba de ese siglo XV de Valencia. Todo el arte renacentista que entra en España entra por Valencia. Y tenemos esas tres joyas. Este retablo de alabastro, las pinturas de los ángeles músicos del altar mayor y las tablas de madera también del altar mayor, que son tres joyas renacentistas impresionantes. Esto es el museo. Y aquí hemos puesto... hemos encontrado un taller en la India que sigue trabajando la piedra como se haría en el siglo I a.C. ¿Vale? Se cogía el trozo de piedra, se daba la forma y luego se iba vaciando. Para vaciarlo es tremendo porque cogían como unos palillos, unos pinceles finitos y los iban perforando. Eso es la técnica de panal de abeja. ¿Vale? Y luego se pulían, se escaldaban. Estos podemos pensar que ya están escaldados, ¿no? Sí. Y aquí en el altar mayor tenemos las otras dos joyas. Los ángeles músicos, que estaban ocultos. Hasta el 2005-2006 sabíamos que estaban, pero no sabían que estaban tan bien. Y en el 2006 se desmontó la bóveda barroca y aparecieron estos ángeles músicos que recuerdan un poco a Botticelli, ¿no? Parece que vayan a salir. Y en las tablas del retablo mayor de los hermanos Yáñez, que son inspirados en las técnicas de Leonardo da Vinci. Son los primeros cuadros donde aparece la perspectiva de fondo. Si te fijas en los cuadros, son escenas de la Virgen María y de Jesús, son cuadros que te puedes meter dentro, ¿no? Tiene como varios planos. Pues también son unas joyas del arte renacentista. Y, por ejemplo, lo que te decía antes, la presencia del cáliz inspira también al arte. ¿Ves el Última Cena? El cáliz que representan es el cáliz de la Última Cena. Y la tabla de Juanes debajo también lo mismo. Brazo de San Vicente Mártir. Vicente Mártir es el patrón principal de Valencia. En el siglo IV, Valencia sería una ciudad pues, con su importancia, pero en el arco mediterráneo estaba Tarragona, estaba Cartagena, estaba Sagunto. Y después del martirio de San Vicente, que hasta San Agustín habla de él, Valencia empieza a ser una ciudad de peregrinación. Mucha gente viene a Valencia a venerar los restos de San Vicente. Por eso mucho le debe Valencia a San Vicente Mártir y por eso es nuestro patrón. Y aquí tenemos una reliquia de su brazo. Aparte tenemos el informe anatómico forense de ese brazo. Es un brazo de un chico joven al cual se le han arrancado la piel y se le han aplicado altas temperaturas con hierros incandescentes. Y esa piel ha vuelto a regenerar, porque lo que hacían los romanos era torturar y luego los metían en un calabozo. Muchos morían de tétano, de infecciones, con lo cual estaría vivo pues, unos 20 o un mes y luego ya moriría, martirizado. Eran muy bestias los soldados romanos. Los que vinieron serían alumnos de Leonardo da Vinci. Mira la cara de la Virgen, la segunda tabla. Es que es la Mona Lisa. Sí. Es que me recuerda mucho, porque es que hace poco estuve, y me recuerda a eso, por la pintura. Todo esto es, la presencia de los Papa Borgia en Roma, Calixto III y Alejandro VI, que hay mucha leyenda negra. O sea, no hicieron nada que no había gente de su época. Juliano es el que hizo el retablo de alabastro. O sea, era lo mejorcito que había para la época. No escatimaron en gasto. También es verdad que la Catedral de Valencia tenía un potencial económico impresionante. Y todo este retablo, toda la sillería, la de aquí, la de la Capilla de la Comunión y la Capilla de Santo Cáliz, era la que estaba en el coro en medio de la catedral. Tienes que imaginarte como si fueran unas gradas, como si fuera un barco de madera, con las gradas, con el órgano, con todo. Y yo creo que fue una de las cosas buenas de la Guerra Civil, que se desmontó y permite tener una nave diáfana para grandes celebraciones. Pero muchas catedrales, en medio de la nave, está el coro de los canónigos. Buenos días, don Álvaro. Un placer conocerlo y muchas gracias por habernos recibido en la catedral. Nada, aquí empiezo los podcasts igual que siempre, haciendo un regalo, si le parece bien. Claro que sí. Le regalo una de nuestras camisetas, ¿vale? Lleva un versículo en el que pone Apocalipsis, lleva un versículo en la manga y que pone Apocalipsis 1.8, desde donde dice yo soy el alfa y el omega, y una imagen de Jesucristo que representa el versículo, ¿no? Como lo hemos entendido nosotros. Y nada, así que muchísimas gracias, espero que le guste. Y aparte, como es negra... Sí, le puedo utilizar. Me vendrá genial. Me alegro muchísimo. Yo, la hermana Gemma también, cuando fuimos al monasterio de Beniganim, me dijo, pues yo, para el campo, no me va a servir muchísimo. Yo pensaba que ya no se la pondría, pero sí que la verdad que sí. Pues nada, ¿quién es don Álvaro? Yo soy sacerdote de la diócesis de Valencia. Justo este año hago las bodas de plata sacerdotales, 25 años ya de sacerdote, ejerciendo el ministerio en diferentes lugares de la diócesis. Y actualmente estoy aquí en la Catedral de Valencia y en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Usted desempeña el cargo de canónigo celador. Para los que no entendamos o no sepamos cuál es esa función, ¿cuál es su función dentro de la catedral? Pues mira, normalmente cuando un sacerdote ejerce alguna función suele ser el párroco de alguna parroquia o capellán, ¿no? Los sacerdotes que estamos en la catedral somos canónigos. Hablamos de canónigos, siempre nos recuerda a la ensalada cuando tomamos canónigos con lechuga y tomate y todo. Vale. Pues bueno, los canónigos son los que estamos en la catedral. Dentro del equipo que estamos en la catedral, que seremos unos 25 sacerdotes, cada uno tiene una función. El archivo, la música, la liturgia. Y en Valencia tenemos un canónigo que es el celador de Santo Cáliz, que tiene las funciones de custodiar el Santo Cáliz, de estar pendientes si hay que hacer alguna revisión de luz, de seguridad o de limpiar el cristal que lo protege. Si hay que sacarlo, lo sacamos 2 veces al año, pues sacarlo. Si hay algún compromiso de llevar la reliquia a otro lugar. Entonces, el canónigo celador se encarga de custodiar de manera directa la reliquia de Santo Cáliz. Por lo tanto, usted tiene una relación estrecha con la reliquia, ¿no? Imagino, porque si es el que se encarga de... Exacto. Todos los canónigos somos responsables del Santo Cáliz. Pero, en este caso, yo, indignamente, soy el que más cerca está y el que más responsabilidad tiene. Pues nosotros, claro, queremos que la gente entienda la importancia del cáliz en la fe cristiana, porque el cáliz es verídicamente comprobado el que utilizó Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta ahí, sí. Entonces me gustaría que nos contara usted la historia del cáliz, si pudiera ser. A ver, hablar del Santo Cáliz es hablar de una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Sabes que las reliquias remitidas a los santos pueden ser trozos del cuerpo de un santo o algo que ese santo tocó, pues algún vestimento, algún traje, en caso de los religiosos, pues un hábito. Cuando hablamos de Jesucristo, no tenemos reliquias corporales, porque la Iglesia dice que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. No hay ninguna reliquia física del cuerpo de Jesús, pero sí que tenemos reliquias que Jesucristo utilizó y tocó. La más famosa, la más conocida podría ser la Santa Cruz, ¿no? Reliquias de la cruz ahí por todo el mundo. Y luego, en diferentes lugares del mundo hay diferentes reliquias, pues la lanza, la corona. Aquí en Valencia tenemos la copa que Jesucristo utilizaría en la última cena. Claro, no tenemos un acta notarial, no hay ninguna reliquia de Jesucristo que tenga un acta notarial que certifique que ese objeto estuvo allí. Ni tampoco si ahora tú y yo estuviéramos con la última cena, con los apóstoles, ¿qué haríamos? Sacaríamos el móvil, claro, nos teníamos un selfie con San Pedro, con Santiago, con el Señor. No tenemos tampoco esa foto. Entonces, lo que tenemos es los datos históricos que avalan la autenticidad de esta copa y todo el relato que habla del Santo Cáliz de Valencia. A lo mejor un dato solo no da validez a esto, pero todo el conjunto del relato le da mucha veracidad para que podamos decir que la copa que tenemos en Valencia de la última cena perfectamente pudo estar en la mesa del Señor. Claro, esos relatos, ¿no?, que usted nos cuenta, y ahora que he estado investigando un poco más para poder hacer esta entrevista, entiendo que va desde el siglo I, ¿no? Claro, la última cena hay que situarla en ese siglo I, cuando Jesucristo, aparte él mismo lo manifiesta, dice: he deseado ardientemente celebrar esta última cena con mis apóstoles. Un ambiente también ya de persecución. Jesucristo estaba amenazado. Yo creo también que los apóstoles estaban un poco asustados, sin entender muy bien qué va a pasar. Algunos pensaban que Jesucristo era un líder más político que mesiánico, ¿no? Y en ese contexto de persecución y ya de amenaza, el Señor reúne a los apóstoles para celebrar la Pascua, el paso del Señor. Esa cena del Señor para los judíos es importantísima. Es el ritual del Seder. Los judíos celebran la Pascua, el paso del Señor, el pueblo de Israel que era esclavo en Egipto y que el Señor lo liberó. Por eso se juntan y por eso en la mentalidad de judía esta cena es una cena solemne, que no se improvisa, que tiene una vajilla propia y en todas las casas de Israel hay una copa para celebrar la bendición, una copa de bendición que se dice que según la economía y el prestigio de la familia, pues tiene más valor o menos, pero es una copa que podríamos decir que es la joya de la familia, que se pasa de padres a hijos. Jesucristo no tenía casa, él era un misionero itinerante que iba de aquí para allá y le iban dejando casas y lugares. Entonces tenemos la hipótesis, avalada también por los estudiosos de la Biblia, que la última cena se celebraría en casa de San Marcos. El evangelista San Marcos es el que más datos da del lugar donde fue la última cena. Una casa elegante, en la zona noble de Jerusalén,
de 2 alturas, con divanes, acondicionada, que tenía servicio de criados que iban con cántaros a por agua al pozo o al manantial. Y seguro que esa casa, seguro, tenía una copa de bendición. Es que no podía faltar en una familia judía, porque todos los años celebran el paso del Señor, la Pascua. Y seguro tenía esa sala, pues la vajilla para poder celebrar esa cena ritual. En esa cena ritual habían cánticos de alabanza, el padre de familia hacía como una catequesis, instruía a sus hijos, actualizaba la historia de la salvación, de cómo Dios sigue obrando beneficios en favor de su pueblo. Se sacrificaba el cordero pascual, se comían hierbas amargas, no sé si has probado alguna vez la escarola o la endidia, sí, sí. Que recordaban que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Se comía también una especie de postre con ladrillos, que se hacían ladrillos con miel y manzana y nueces, que simbolizaba cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y tenía que fabricar los ladrillos. Estaba el pan ácimo, ese pan que no tenía levadura y que no había fermentado, y que simbolizaba la prontitud con la que el pueblo de Israel salió de Egipto. Vale, en ese contexto habían también varias copas de bendición donde el padre de familia bendecía y daba gracias al Señor por los beneficios recibidos. En ese contexto de la Pascua judía, donde todo estaba estipulado y todo se limpiaba, se preparaba con cariño, Jesucristo convoca a los 12 apóstoles. Y es cuando inaugura un nuevo rito. Por eso digo que la cara de los apóstoles debía ser de impacto, de no entender. Claro. Dice, el Señor está haciendo algo nuevo, ¿no? Cuando cogió el pan, dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y cuando cogió el vino, dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros. Dice, haced esto en memoria mía. Fijaos, el Señor primero hace la cena ritual y luego hace la entrega, ¿no? Su pasión y su muerte. Yo te pregunto, si tú hubieras estado allí, ¿no te hubieras quedado algo de recuerdo? Claro. Vamos, a mí no se me escapaba. Y sobre todo el cáliz. Fíjate que te decía antes que en Israel la copa de bendición es un instrumento, un utensilio que no puede faltar en una casa. La copa tenía que ser de piedra. ¿Por qué? O sea, los rabinos también marcaban, esa copa no podía ser como tú quisieras, sino estaba todo explicado, la medida, el tamaño, cómo tenía que ser. Sabes que los judíos son escrupulosos en las purificaciones, no por higiene, que también, sino por esa mentalidad ritualista de lo impuro o lo impuro. Por ejemplo, un judío si tocaba sangre o a un leproso quedaba contaminado, había como una impureza ritual. Habían alimentos que no podían comer, habían cosas que no podían tocar, habían incluso objetos que no podían ser de un material, sino que tenían que ser de otro. Por eso el cáliz no podía ser, por ejemplo, de madera. No sé si has visto la película de Indiana Jones. Claro, ahí hace un silogismo, dice como Jesús, su padre era San José, que era carpintero, el cáliz sería de madera. Imposible que el cáliz fuera de madera porque la madera es un material poroso, no se puede purificar. Tampoco podía ser de barro o de arcilla por lo mismo. Tampoco podría ser de metal, de oro, plata o hierro, porque un judío, aunque el metal sí que es un material que se puede purificar, pero un judío podría pensar, oye, este oro o esta plata, antes de hacerse el cáliz, estaría a lo mejor en alguna moneda del Imperio Romano, ya sería impuro. Yeah. O si es de hierro, podría estar en un arma, en una espada, en un escudo, había tocado sangre, también sería impuro. A partir del siglo I después de Cristo empieza a trabajarse el cristal. El cristal es un material que sí se puede purificar. Y a partir del año 70, el Consejo de los Rabinos autorizan a que hayan cálices de cristal, pero antes no hay cálices de cristal. Por lo tanto, como material puro, solo nos queda una piedra que no sea porosa. El cáliz de Valencia es de ágata cornalina. El ágata es una piedra semipreciosa, como un cuarzo, un mármol, un alabastro. La procedencia sabemos que es de Egipto. Y por las rutas comerciales entre Egipto, de la India, perdón, la procedencia es de la India, y por las rutas comerciales entre la India y Egipto llegaría a Jerusalén. Se cogía el trozo de piedra, se cincelaba, dicen, en la forma de panal de abeja, porque se cogía como un cincel pequeñito, se iba perforando para dar la cavidad al cáliz, a la copa, se pulían y luego se escaldaban en miel hirviendo, para que coja ese tono acaramelado. Por lo tanto, tenemos la certeza científica y absoluta de que el cáliz de Valencia es una copa judía de bendición del siglo I o II antes de Cristo. Es una joya arqueológica.
No hay otra en el mundo. En el British Museum de Londres hay una copa, pero cuando la gente ve esta copa se queda admirada de su belleza y de poder tenerla. Es una joya arqueológica. Claro, por eso decimos que perfectamente por la datación pudo estar en la mesa del Señor, porque si es del siglo I antes de Cristo, perfectamente pudo estar. Otras copas que hay por ahí, si pones en Google, ¿cuántas cálices hay? Otras copas ya vemos que por la datación son posteriores, y si son posteriores no pudieron estar en la última cena. Pero como te decía antes, nos falta la foto del Señor elevando con sus manos esa copa. Pero sí que tendríamos esta hipótesis. Después de la última cena, sabes que Jesucristo resucita, asciende al cielo y los apóstoles son enviados a anunciar el Evangelio por todas las partes. San Pedro de Jerusalén fue a Antioquía y de Antioquía marchó a Roma. Roma era la capital del imperio, un lugar donde había que anunciar y llevar el Evangelio. ¿Quién acompaña a San Pedro en su predicación? San Marcos. Y este dato es importantísimo, porque si Marcos deja también Jerusalén para acompañar a San Pedro, Marcos se va a dejar el cáliz en Jerusalén. Vamos, si algo se llevaría sería... Es verdad que es una hipótesis, ¿vale? Sí. Pero tiene mucha lógica de total, que San Marcos se lleva... Y aparte tenemos también el dato, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que San Pedro estuvo en la cárcel, dice que salió de la cárcel y fue a casa de Marcos, que estaba con su madre, que estaban en oración. Podemos decir esta hipótesis. Seguro que celebrarían la Eucaristía, la fracción del pan, recordando ese mandato del Señor. La iglesia primitiva ya celebraba la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Habían cánticos, salmos, oraciones, preces, y se comía el pan Por lo tanto, si Marcos se llevó el cáliz para acompañar a San Pedro, perfectamente podemos situar el cáliz en Roma. Ya tendríamos el cáliz en Roma, en esta hipótesis. Otra hipótesis que avala que el cáliz que está en Roma es el canon romano, la plegaria eucarística del canon romano. Ves que cuando los curas celebramos misa, gastamos un libro rojo que se llama el misal romano, ¿no? Ese misal recoge una gran... trae toda la liturgia de la Iglesia recogida en siglos de mucha... persecución, ¿no? No, persecución no. O sea, los presbíteros en los primeros siglos se inventaban los prefacios y las anáforas. Yo me imagino que se meterían en vergenales y la Iglesia fue recopilando la gran tradición litúrgica de las diferentes plegarias. Todas las plegarias eucarísticas, cuando hablan de que Jesús cogió la copa, dicen cogió un cáliz o el cáliz, ¿no? Salvo una, que no dice cogió una copa, sino que Jesús, el canon romano, el que se gastaba en Roma, que es del siglo II, III después de Cristo, dice Jesús con sus santas y venerables manos cogió este cáliz glorioso, este y no otro. De ahí lanzamos la hipótesis de que en Roma se celebraría con el santo cáliz y sería considerado el cáliz papal, los que gastaban los papas, desde la certeza de que ese mismo cáliz es el mismo que estuvo en Jerusalén en el cenáculo en la última cena. Es una hipótesis, pero es un dato más que avala esta hipótesis. En Roma, en los primeros siglos, como tú decías antes, era época de persecuciones. Sí, total. Tremendo, ¿eh? Se calcula que murieron 250.000 hombres y mujeres. Los soldados romanos eran expertos en torturar, porque martirizar a un cristiano, matar a una persona es muy fácil. Tú vas, le pegas un tiro, ¡pam! Sí. Pero cuando un soldado romano buscaba martirizar a un cristiano, no buscaba matarlo, sino que buscaba provocarle un sufrimiento atroz para que renunciara a la fe. Era muy fácil renunciar a la fe. Bastaba con echar un poco de incienso delante de la estatua del César. Al César se le debía adoración, culto idolátrico. Algunos apostataron, pero muchos prefirieron morir antes que renunciar a la fe. En este contexto de persecución, no sé si has visto las películas del circo romano con los leones, dicen que los leones los tenían 3 o 4 días sin comer y les untaban la boca con sangre humana, porque un león entre el brazo de Álvaro o la pierna de un corderito se come el corderito, la carne humana no es apetitosa, y los instigaban para que devorasen a los cristianos. En este contexto de persecución, año 256, si no me confundo, persecución de Valeriano, de Diocleciano, la Iglesia se ve muy amenazada. Está de Papa Sixto II, que si no me confundo es el Papa 24 de la historia de la Iglesia,
y el Papa manda custodiar todos los tesoros de la Iglesia. Aparece la figura de San Lorenzo. Sabes que en la Iglesia primitiva los diáconos tenían la función de administrar los bienes y la economía. Tenía una función muy importante. Y San Lorenzo, cuenta la tradición, que manda el cáliz a casa de sus padres con un soldado y con una carta. San Lorenzo, que luego es martirizado en la parrilla. Lo celebramos el 10 de agosto y los romanos lo mataron quemándolo vivo. Así de bestias eran los romanos. Pero ya teníamos el cáliz. De Jerusalén a Roma. De Roma pasaría a casa de San Lorenzo. Y la providencia quiso que San Lorenzo fuera de Huesca, de la zona de los Pirineos, de Jaca, de toda esa zona de los Pirineos. Por lo tanto, a partir del siglo IV ya tendríamos allí el Santo Cáliz. Es una hipótesis, te digo porque hay otras alternativas, pero desde la Catedral de Valencia siempre hemos avalado esta teoría de, llamamos la tradición lauretana, ¿no?, de San Lorenzo. A partir del siglo VII, sabes que la península ibérica es invadida por los musulmanes, estuvimos muchos siglos de presencia musulmana, y el cáliz lo tenemos en diferentes zonas de los Pirineos, un poco huyendo también de la presencia de los musulmanes. En Jaca, en Huesca, en Sánsabe, en Yebra, hay una gran tradición de la presencia del cáliz en esa zona. Y desde allá, desde los Pirineos, dicen, el mismo cáliz que está en Valencia, seguro que es el que estuvo aquí. Hasta que ya a partir del siglo XI o XII, el cáliz estaría en el monasterio de San Juan de la Peña. Ese monasterio era un lugar emblemático para la Corona de Aragón, lugar también de puerta fronteriza, lugar de enterramiento para reyes. O sea, no era un monasterio cualquiera. Y en ese monasterio se custodió el cáliz durante 3 siglos. Es allí, en San Juan de la Peña, donde probablemente a la reliquia le pondrían las asas de oro, el nudo y la parte de abajo. Porque mucha gente cuando ve el cáliz dice, oye, ¿y cómo va a estar ese cáliz en la mesa del Señor, con las perlas? No, lo que es auténtico es la copa. Todos tomamos un café por la mañana, ¿no? ¿Dónde tomamos el café? Pues una taza. Una taza. Pues el cáliz es eso, es una copa. Y luego, en el siglo XI también, en este sentido de veneración de que la reliquia sagrada no pueden tocarse con las manos, le pondrían esas asas y ese nudo y la parte de abajo. El que puso eso es de una finura y de una belleza. Si antes hemos dicho que el cáliz es una joya arqueológica, podemos decir también que es una joya de orfebrería, porque es de una finura y de una exquisitez que no tiene parangón. O sea, es impresionante con qué delicadeza se labró ese nudo, esas asas, las perlas. Tiene 24 perlas que simbolizan los 24 ancianos del Apocalipsis, las 4 esmeraldas que hablan de los 4 evangelistas, simbolizando que esa copa es la que tuvo el Señor en sus manos y que por tanto es una reliquia sagrada. En este contexto, el primer documento escrito fiable, hay un inventario del siglo XI-XII de San Juan de la Peña que no describe la presencia del cáliz, y es curioso. Hay un profesor de aquí de Valencia, del Politécnico, experto en diseño gráfico, que ese inventario le llamaba la atención que aparecían unas mayúsculas un poco así que parecían disonantes o no tenían sentido. Y con un programa informático, uniendo las mayúsculas, ha descubierto que pone el cáliz de piedra que tuvo el Señor en la última cena. ¿Por qué estaba oculto? Porque si estuviera explícitamente que teníamos el Santo Cáliz en San Juan de la Peña, probablemente lo hubieran robado o profanado. Pues el profesor Songel hizo esta investigación. Pero el primer documento escrito que tenemos del Santo Cáliz es de 1399, cuando el rey Martín el Humano, de la Corona de Aragón, pide a los monjes de San Juan de la Peña que el cáliz pase al relicario de la Corona de Aragón. Fíjate que los reyes de la Edad Media iban detrás de las reliquias importantes, sobre todo las del Señor, para un poco legitimizar su reinado terrenal como que viene tocado por el dedo de Dios. Por lo tanto, las reliquias es que soy rey por la gracia divina, ¿no? Entonces buscaban un poco estas reliquias. Aparte, el rey Martín Humano era un rey muy piadoso, le llaman el eclesiástico, escuchaba 3 misas diarias, un hombre muy fervoroso y de mucha oración.
3 veces pide el cáliz, 3 veces se lo deniegan y al final sueltan el cáliz, aparte providencialmente, porque poco después en el monasterio de San Juan de la Peña hubo un incendio y se perdió mucho patrimonio. Probablemente se hubiera perdido el Santo Cáliz. Pero al final lo sueltan y el cáliz pasa de San Juan de la Peña a Zaragoza. De Zaragoza el rey trasladaría, lo más seguro, el cáliz a Barcelona y el siguiente rey, Alfonso Magnánimo, trasladó la corte de Barcelona a Valencia. En el siglo XV Valencia era capital de Europa, un gran esplendor económico, la ruta de la seda, el consolado del mar, el gótico valenciano, la influencia de los papas Borgia en Roma, Alejandro VI y Calixto III. Hacía de Valencia una gran capital. El rey traslada el Santo Cáliz, primero estaría en el Palacio Real, hasta que el rey Alfonso Magnánimo le pidió dinero a los canónigos. El rey estaba en sus batallas por Nápoles, por Sicilias, esas batallas eran muy costosas, la Catedral de Valencia económicamente tenía mucho potencial, pidió dinero, pero los canónigos que no son tontos le pidió un aval. Es como si tú me dices, Álvaro, ¿me dejas 100 euros? Y digo, sí, digo, pero déjame el móvil. Claro, y cuando me devuelvas los 100 euros, te daré el móvil. Pues eso. Entonces el rey dejó no solamente el Santo Cáliz, sino todo el relicario de la corona de Aragón como aval del dinero que dejó la catedral. Como nunca devolvió ese dinero, el 18 de marzo de 1437, el Santo Cáliz y todo el relicario es entregado a la Catedral de Valencia. Y junto con el Santo Cáliz, esta tradición de que es el cáliz que estuvo en la Cena del Señor y traído por San Lorenzo. Entonces, desde el 1400 sabemos que es ese cáliz el mismo que está aquí. Sí, pero es verdad que también en todas las reliquias del Señor, aparte de los datos históricos, que son muy importantes, hay también un fuerte aval de la tradición. Claro. O sea, no hay que confundirlo con leyendas piadosas, sino la tradición. Por cierto, la presencia del Santo Cáliz en San Juan de la Peña fomentó y dio difusión a las leyendas de Santo Grial, también por influencia del Camino de Santiago. Has oído hablar de las leyendas de Santo Grial, sí, sí. de la corte del rey Arturo, de los caballeros, de la nobleza, del que bebiera del cáliz del Señor tendría la vida eterna. Sí, sí. Pues bien, la presencia del cáliz fomenta estas leyendas. Esto es precioso. Muchos de los personajes que aparecen en las leyendas y muchos de los lugares que se reflejan tienen su resonancia en los paisajes de los Pirineos, la montaña oculta, la cascada, los monasterios, y en los reyes de la corona de Aragón. Es impresionante, también podemos decir, que la presencia del cáliz ha inspirado o ha fomentado las leyendas de Santo Grial. Yo el otro día hablaba con una persona comentando que íbamos a grabar este episodio. Me decía, sí, hombre, pero claro, ¿cómo pueden verificar si que el cáliz sea ese? En cuanto sabemos que en otras civilizaciones, ¿no? Como puede ser la egipcia, ha habido faraones, se han tenido muchísimas cosas y se ha perdido. Y claro, es que esos faraones, por decirte un ejemplo, ¿no? A mi intuición, esas civilizaciones son antiguas, ¿no? Y no hay nadie que ha conservado esas religiones, por lo tanto, cuando se ha encontrado una tumba, la han expoliado, le han quitado lo que había y tal. Pero esto no, esa religión fue una religión perseguida desde el origen, ¿no? Sí. Desde la creación, desde Jesucristo ya se le mató, y desde entonces, tanto los apóstoles, todos, ¿no? Menos San Juan, ¿no? Menos San Juan. Menos San Juan, fueron todos martirizados, y claro, entonces sí que ha habido como una necesidad de conservar lo que hubiese, tenían que conservarlo, guardarlo y cuidarlo. Y por eso es más fácil que haya el sudario de Turín, todas esas cosas se hayan conservado por eso, por la necesidad de hacerlo oculto, de esconderlo de la gente, ¿no? Y de que nos podían hacerle daño. Y aparte, fíjate que nosotros no tenemos ningún miedo a las investigaciones científicas. He dicho, ojalá eso, que se hagan estudios. Es verdad que al cáliz, como es piedra, no se le puede hacer el carbono 14. Pero sí que tenemos todo el estudio que nadie ha refutado, que es una copa judía de bendición del siglo I a.C., incluso II. Si alguien demostrase que no es, pues, hombre, no te digo que lo vamos a tirar, pero claro, se quitaría a lo mejor de la capilla, lo guardaríamos en otro lugar. Y aparte que esto no va en contra de nuestra fe. O sea, yo sigo creyendo que Jesucristo es mi Señor, que ha muerto y ha resucitado, y las reliquias lo que vienen un poco es a testificar la presencia de Cristo en la tierra. Pero si alguien me dice que este cáliz es falso y que no es de piedra, sino que es de resina y tal, pues lo guardaremos y ya está. Sí. Pero hasta ahora todo apunta, y aparte yo me atrevo a decir que es una de las reliquias más estudiada de la cristiandad. O sea, tiene estudios, tesis doctorales, investigaciones.
Actualmente tenemos un reclamo de muchas televisiones, agencias de información que se interesan, y todo eso sigue avalando la autenticidad de esta copa. Quería hablar también de la importancia de la Catedral de Valencia en el mundo cristiano, porque en la Catedral de Valencia entiendo que antes era una mezquita, ¿no? Y de ahí, desde 1218 más o menos, pasó a ser una catedral cristiana. Más o menos, ¿podría contarnos la historia de la catedral un poco? A ver, hablar de la Catedral de Valencia es como hablar de cualquier catedral de Europa. O sea, Europa está construida con estas raíces cristianas, y las catedrales en las grandes ciudades fueron fomento de cultura y de encuentro, ¿no? Junto con los monasterios. La Catedral de Valencia, tú decías antes, es del siglo XIII. Está vinculada a la reconquista del rey Don Jaime. Lo primero que manda el rey Don Jaime nada más entrar a la ciudad de Valencia es consagrar la catedral. Por eso el 9 de octubre de 1268 fue esto. El 9 de octubre es el Día de los Valencianos, claro. Fíjate. Y por eso la Real Señera entra en la catedral para celebrar este Te Deum de acción de gracias, porque la conquista del rey Don Jaime no solamente fue una conquista sociopolítico-militar, sino que supuso devolver a la cristiandad Valencia y todo su reino. En el siglo XIII se construye la Catedral de Valencia. Tú lo has dicho antes, estaba sobre la mezquita, pero es que la mezquita estaba sobre la Catedral visigoda. Las raíces cristianas de Valencia son del siglo IV, de la época de San Vicente Mártir, nuestro primer patrón, martirizado por los romanos. Un martirio horroroso, con hierros le arrancaron la piel y con garfios incandescentes se le quemaron vivo. Por eso las raíces cristianas de Valencia son del siglo IV. Luego viene la época visigoda, la invasión musulmana, hasta que el rey primero, el Cid, intenta una primera conquista de Valencia, y luego el rey Don Jaime es el que devuelve a la cristiandad Valencia. Por eso nuestra catedral es una joya. Yo creo que cualquier catedral potente de Europa es como un libro abierto donde vas pasando las hojas y cada hoja que pasa es un siglo, ¿no? Claro. Tenemos el estilo románico, tenemos el estilo gótico, tenemos el estilo barroco, tenemos el neoclásico. O sea, es como un libro abierto de historia, de acontecimientos, de vida cristiana. Si esos muros pudieran hablar, claro, de belleza. Te he dicho que en el siglo XV Valencia era capital de Europa. Todo el arte renacentista que entra en España entra por Valencia gracias a la catedral. Tenemos unas joyas, unas pinturas, el retablo de alabastro, los ángeles músicos, las puertas del retablo del altar mayor, que son de una finura y de una belleza que hacen que la Catedral de Valencia sea un reclamo artístico y turístico. Nosotros ahora vamos a tomar alguna toma de la catedral, porque yo hacía años, a lo mejor 10 años que no venía. Y la verdad que me ha impactado muchísimo. Digo, si yo ya he estado aquí, ¿cómo me puede impactar tanto? Y es verdad, la Catedral de Valencia, estos episodios los hago sobre todo porque muchas veces la gente buscamos fuera cosas que... Vamos a ver monumentos, vamos a ver reliquias de otras religiones o de otras civilizaciones, y tenemos esto al lado de casa y no lo vemos. Yo creo que los valencianos son muy descuidados. Es verdad. Si el Cádiz estuviera en otro sitio, ya tendríamos Cádiz para todas partes. Claro. Bueno, nos hemos quedado antes en el siglo... en Alfonso Magnánimo, cuando trae el cáliz, 18 de marzo de 1477. El cáliz estaba escondido en la Cámara de las Reliquias. Se sacaba pocas veces. Se gastaba, por ejemplo, para el monumento eucarístico del Jueves Santo. Hasta que el 2 de abril de 1477, el canónigo que le cogió el cáliz se cayó y lo partió. Se levantó acta notarial de ese momento. Se buscó al mejor joyero de Valencia, que lo pegó con colas de gato, con un pegamento que se gastaba, ¿no? Así, y está pegado, porque se partió literalmente por la mitad. Y dicen que 3 días después a este canónigo le dio un síncope y se murió. Wow. Yo le pido al Señor que si alguna vez se me cae, no tarde 3 días en morirme, sino que hizo facto me muera y el que tenga que apegarlo ya lo apegará. Por eso cuando sacamos el cáliz siempre estamos acompañados. El cáliz también estuvo perseguido y buscado. En la guerra contra los franceses, la guerra de independencia, estuvo por Mallorca, por Ibiza y por Alicante. En la guerra civil española, por Carlet. En la Segunda Guerra Mundial, esto es apasionante, los servicios secretos nazis buscaron el Santo Cáliz. Pues sabes también que Hitler era un apasionado de los poderes esotéricos, de las fuerzas ocultas. Lo que pasa es que gracias a las leyendas de Santo Grial no vino a Valencia, sino como ahí se habla de una montaña oculta, un Montserrat, se fue a Montserrat
Y allí es catalans le dirían, así no me extingue mala moreneta. Y hay fotos espectaculares, están los servicios secretos en Montserrat con los frailes allí. Y menos mal, si no hubieran venido a Valencia, lo hubieran robado. La capilla está desde 1916. Te he dicho antes, estaba oculto en la Cámara de las Reliquias, pero a partir de 1916 se dispuso colocarlo en el altar de la capilla de Santo Cáliz para veneración. El cáliz nunca se gasta como vaso litúrgico. Solamente lo gastaría si viniera el Papa. En 1982 lo gastó Juan Pablo II, que dijo, es un vestigio de la presencia de Cristo en la tierra. Esto es precioso, ¿no? Lo que decía antes, este cáliz nos habla de Jesucristo. En el 2006 lo gastó Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las Familias. Papa Francisco no vino a España, no lo gastó, pero sí que en la época de Papa Francisco, en el 2014, a través de la Penitenciaría Apostólica, se concedió que Valencia fuera sede jubilar a perpetuidad y de forma ordinaria, sede jubilar por custodia del Santo Cáliz. Esto es importantísimo. En España, años jubilares la puedes pedir cualquiera cuando hay un motivo importante. Son años jubilares extraordinarios. Pero años jubilares ordinarios, reconocidos por la Iglesia, está Santiago de Compostela, en Caravaca de la Cruz, que hay una reliquia de la Cruz de Cristo, en Liébana, en Santander, que también hay un trozo del madero de Cristo, creo que en Ávila, cuando Santa Teresa de Jesús cae domingo, y no sé si me dejo alguna más. Y actualmente, desde 2014, desde 2015, Valencia, sede jubilar a perpetuidad y de forma ordinaria. Entonces la Santa Sede no dice que este sea la copa del Señor, pero sí que a concedernos el año jubilar le está dando mucha validez a nuestro relato. Y ahora estamos celebrando el tercer año jubilar del Santo Cáliz. Hablar del Santo Cáliz, te he dicho que es una joya arqueológica, es una joya de orfebrería, ha sido fuente de inspiración para la leyenda de Santo Grial, para la literatura, para la música. Wagner compuso el Parfisal, ¿no? Para la pintura, toda la escuela valenciana del siglo XVI, XVII, Ribera, Ribalta, cuando pintan las últimas cenas, se inspiran siempre en el Santo Cáliz, ¿no? Pero para nosotros, el Santo Cáliz es una reliquia que nos habla de Cristo. O sea, a mí lo que me emociona es que cuando vemos el Santo Cáliz, estamos viendo con nuestros ojos lo mismo que vio Jesús. Y no solamente Jesús, San Pedro, Andrés, todos los apóstoles, la iglesia primitiva. Por eso debemos este respeto y esta veneración al Santo Cáliz. Y viendo el cáliz también estamos invitados a enamorarnos de la Eucaristía. El año jubilar que nos ha concedido la Santa Sede es un año jubilar eucarístico, porque no se puede desvincular el cáliz de la Eucaristía. El cáliz contuvo la sangre preciosa de Cristo. Fíjate, si importante es el cáliz, más importante es lo que contiene el cáliz. Da igual que la misa la celebre el Papa con el Santo Cáliz o que la celebre yo en un campamento con un cáliz de cerámica. Siempre que un sacerdote consagra, el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen ahí presente. Por eso estamos invitados también a enamorarnos, ¿no?, de la Eucaristía y a vivir de la Eucaristía. A mí, algunas veces, porque yo, por temas de trabajo y tal, siempre suelo ir a misa el domingo. Y si puedo, bueno, el miércoles de cenizas, pero siempre suelo ir el domingo. Y la gente me dice, ¿por qué vas todos los fines de semana? A ver, es que para quien no lo entienda, en la misa, cuando se consagra, nosotros creemos y sabemos que Jesucristo está ahí. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, al final es dedicarle una hora a la semana a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es lo importante del cáliz, porque en ese mismo cáliz fue el cáliz en el que consagró Jesucristo. Lo que quería referirme es que si conocemos alguna historia impactante dentro del Santo Cáliz, que veneremos, que sepamos alguna. Cuando fuimos a la Beata, ¿no?, había historias que hablaban de presencia de la Beata o alguna historia que no se pueda explicar, ¿no? Vale. Hablar del Santo Cáliz y su importancia, sobre todo, nos tiene que llevar a renovar nuestra vida cristiana y a fiarnos del Señor, ¿no? Y sobre todo a esta vivencia eucarística. El cáliz hay que situarlo en el contexto de la última cena, escuchando este mandato que el Señor dio a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Fíjate que ya la iglesia primitiva, desde el primer siglo, celebra el domingo como el día del Señor. Sabes que para los judíos el día de descanso es el sábado, para los musulmanes es el viernes, para nosotros es el domingo. Y aparte no solamente es el día de la celebración de la misa, el día del precepto dominical, sino que es el día del descanso, el día de la familia.
el día de poder encontrarnos, es el día de la Santa Alegría. Y por eso la Iglesia nos invita a que participemos especialmente el domingo en la mesa del Señor. Alrededor del Santo Cáliz yo no conozco ninguna experiencia así mística, ni milagrosa, ni con poderes. Por eso, fíjate, nosotros para hablar de Santo Cáliz podemos hablar de Santo Cáliz o también del Santo Grial. Igual por el turismo, por la influencia también del inglés, mucha gente habla de Santo Grial. Grial es una palabra española muy antigua y muy clásica que significa copa. Incluso en algunas partes del Bierzo, de Galicia, hay gente que dice un grial de vino, ¿no? Una copa de vino, sí. Se suele gastar. Nosotros preferimos hablar de Santo Cáliz porque detrás del grial a veces hay como una tendencia de esoterismo, de poderes ocultos. Yo te puedo asegurar que del cáliz ni aparecen colores ni fuerzas, si no sería yo el primero que pasaría el billete de lotería para que me tocase la lotería. Pero sí que es verdad, no hay ninguna cosa extraordinaria, no tenemos tampoco ningún milagro vinculado a la presencia del cáliz. Pero sí que es verdad que la presencia del cáliz, yo a veces me pregunto, ¿por qué Valencia es una diócesis con profundas raíces eucarísticas? Pues es verdad que siempre hemos sido conscientes de que la presencia del cáliz nos ha hecho a ser hombres y mujeres enamorados de la Eucaristía y del Señor, dentro de este mundo secularizado, que a veces desconoce las cosas. Incluso yo creo que si a muchos valencianos le preguntamos, oye, ¿qué me dices tú del Santo Cáliz? Muchos no saben que no lo tenemos aquí. Claro, por eso todos estos programas, o lo que hacemos hoy contigo, vienen perfecto para dar difusión a esto, ¿no? Y que la gente diga, oye, ojalá que mucha gente viendo este podcast diga, oye, pues voy a la Catedral de Valencia, voy a hacer una excursión y voy a visitarla, ¿no? Pero a veces las cosas más extraordinarias pasan en lo ordinario. O sea, a mí lo que me emociona es cuánta gente viene adrede desde América, desde Filipinas, de no sé cuántos, porque ha escuchado este relato del Santo Cáliz y viene a venerar esta reliquia sagrada. Y cuando uno viene con esta actitud, se supone que viene a renovar su vida cristiana y decirle, Señor, yo soy un sinvergüenza, soy un pecador, soy un pendón, lo que quieras, pero quiero ser tu discípulo, ¿no? Y quiero manifestar con mi vida pues lo que tú me has enseñado en el Evangelio. Por eso nosotros no tenemos que quedarnos solamente en el objeto del Santo Cáliz, sino que esta reliquia del Señor tiene que despertar una vida cristiana auténtica y coherente. Yo no quería buscar tampoco lo mágico, ¿no?, en el cáliz, pero sí que es verdad y que hay muchos misterios eucarísticos que están comprobados, que son ciertos, y incluso el Papa Francisco XVI, ¿no?, tuvo, antes de ser Papa, en su obispado hubo un misterio eucarístico, ¿no?, y se analizó lo que había ocurrido y vieron que era carne viva lo que se había convertido, ¿no? Y por eso preguntaba, sin ánimo de buscar más nada a eso. No, pero sí que es verdad, incluso este año no, porque este año hemos denominado Cáliz de la Esperanza, para unirlo al año jubilar de la Esperanza, pero el segundo año jubilar fue el año de la Pasión, fue la época de la pandemia, del COVID, ¿no? Y sí que el anterior arzobispo, don Antonio Cañizares, quiso unir el año jubilar de Santo Cáliz a los milagros eucarísticos, porque en Valencia tenemos varios, en la Edad Media, para fomentar la devoción a la Eucaristía, surgieron diferentes milagros eucarísticos. Aquí, por ejemplo, en Alboraya tenemos el milagro de Speixés, de los pececitos, ¿no?, unas formas consagradas que se cayeron al mar y los peces las sacaron. En Silla hay otro milagro eucarístico, en Lluchén, en varios sitios de Valencia tenemos diferentes milagros eucarísticos que nos hablan de eso, de cómo los cristianos, cuando celebramos la Eucaristía, o sea, cuando un cura consagra no es como un teatro, que un actor, sino que la Eucaristía actualiza la presencia real y sacramental de Cristo. Por eso para nosotros las formas eucarísticas son tan importantes. Cuando acaba la misa, el cura no tira las formas, sino que las guarda en el sagrario. Claro. O, por ejemplo, tenemos la procesión del Corpus, que en Valencia estamos celebrando el 700 aniversario, 700 años, de la primera mención de la festividad del Corpus Christi en Valencia. Y sabes que tenemos una custodia monumental también, preciosa, y el día del Corpus, por las calles de Valencia, procesionó el mismo Cristo Eucaristía, ¿no?, como gesto de que el Señor está cerca de su pueblo. Eso es importante, me gusta que lo haya nombrado usted, porque muchas veces la gente no conoce la importancia de esa procesión. Y esa procesión es la que Cristo consagrado, ¿no?, sale en procesión en los pueblos, y en toda la mayoría de pueblos se hace. Muchas veces la gente pregunta, ¿esta procesión qué es? Claro, es Cristo visitando o haciendo procesión
en el pueblo, que es más... para mí es la procesión más importante. Es la más importante y es la que debe hacerse. Hablamos de procesiones y estamos acostumbrados por eso, pues a nuestro patrón o aquí en Valencia a la Virgen de los Amparados. Le tenemos, aparte, pues es una imagen, ¿no? Y le tenemos mucho cariño, son imágenes venerables, ¿no? Pero no deja de ser una imagen. Quiero decirte, si un día a una imagen le cae un rayo y la parte, pues nos dolerá mucho, pero es una imagen. En la procesión del Corpus no es una imagen, es el mismo Cristo Eucaristía, es la hostia consagrada que se lleva pues, en una carroza o se lleva según lo grande que sea, ¿no? Y en todos los pueblos debe hacerse, en todas las ciudades debe haber la procesión del Corpus, ¿eh? Y es el mismo el Señor el que sale a pasear como uno más por nuestras calles y plazas. Me gustaría ahora conocerle a usted un poco, hablar de su fe y cómo nació esa llamada a formar parte de la Iglesia, ¿no? Don Álvaro, ¿usted siempre ha tenido claro que quería ser párroco? O? No, esto es un misterio. Yo creo que la vocación es un misterio de amor donde el Señor va apareciendo en tu vida y como que te pide permiso y al final en tu libertad pues dices, aquí estoy, Señor, ¿no? Yo nunca había pensado ser sacerdote. Yo sí que vengo de una familia cristiana, pero en la adolescencia no perdí la fe, pero sí que me alejé un poco, ¿no? Sí que es verdad pues que los que queremos mucho a Valencia, en nuestra tierra, pues cuando no estás con San Vicente Ferrer, estás con San Vicente Mártir, cuando no con San José en las Fallas, cuando no la Virgen, cuando no el Corpus, o sea, todo nuestro calendario litúrgico está enraizado en la vivencia de la fe. Entonces había ahí como un fervor que pues nunca perdí, ¿no? Yo acabé los estudios de COU y selectividad, empecé a hacer Derecho Civil, pero fue un año donde me lo pasé muy bien, pero no estudié nada. Después de Derecho empecé a opositar para bombero. Yo, aun cuando veo un camión de bomberos, me subiría, porque me apasiona, ¿no? También, a lo mejor también hay mucha vocación en todo esto, ¿no? En entrega, ¿no? Los que son los bomberos y tal. Luego no se convocaban las oposiciones y me llegó la carta del servicio militar. A mí me tocó, creo que fue una de las últimas quintas que tuvimos que hacer el servicio militar. Y en este contexto de Derecho, bombero y servicio militar, a lo mejor humanamente lo tenía todo cubierto, pero por dentro experimenté un vacío que no sabía con qué llenarlo. Pues con diversión, con fiesta, con trabajo, con dinero, con tal, con noviazgos, tal. Pero había como un vacío que no encontraba sentido a nada, ¿no? Y en ese contexto pues entro en una pequeña crisis y recurrí a hablar con un amigo mío, que es sacerdote, al cual hacía tiempo que no tenía contacto con él, pero un poco le manifesté que tenía un vacío, pero también tenía una gran llamada a entregarme. Yo no sabía en qué, si misioneros, si alguna ONG, si alguna tal. Entonces él me dijo, mira, antes de plantearte entregarte, plantéate vivir la fe. Vive la fe y verás cómo enseguida tendrás la respuesta, ¿no? Porque el Señor también, si te llama algo en concreto. Y así lo hizo, pero fue todo muy, muy rápido porque enseguida yo acabé la mili en junio del 94 o 95, ahora no me acuerdo. Y en septiembre ya entré al seminario de aquí de Valencia de Moncada para empezar la formación y aparte me acuerdo lo que me dijo el rector, si es del Señor continuarás, porque lo que está claro es que una persona, el seminario es el lugar donde nos formamos los sacerdotes. Si no tienes vocación, es imposible que vivas esto, ¿no? Porque al final te mueres de asco, ¿no? Claro. Pero si ves que el Señor te va llamando y te llama a esta consagración, a entregarte como sacerdote, pues al final el Señor te concede esta felicidad y esta alegría, a pesar de las dificultades, porque dificultades tenemos todos, solteros, casados, viudos, tal, pero el Señor te llama y el 30 de junio del 2001 me ordené sacerdote, por lo tanto ahora estoy en mis bodas de plata sacerdotales. Muy bien. Pues yo me gusta que haya dicho esto porque al final la gente cree que todo, bueno, y es que el matrimonio, es que no sé, es que todo tienes que vivirlo y no, nada es un camino de rosas, nada. Me refiero. Aunque la gente crea que no, es que un cura sí, pero renuncia a muchas cosas para entregar su vida a su fe. Yo quería, bueno, no, esta pregunta no se la dije, pero esta semana se está hablando mucho en los medios sobre un cura que salió en La Voz, que no sé qué, que ahora bueno, ha salido apostatado, ¿no? Se llama. Sí, sí, sí. Y que él decía... ¿Cómo? Bueno, apostatar no. Deja el ministerio sacerdotal. ¿Apostatar qué era? Perdón. Apostatar es abandonar la fe. Abandonar la fe, perdona, disculpa. Pues eso, que ha dejado el ministerio sacerdotal y que decía eso, que se sentía como enjaulado. Y cada uno
si vives la fe, más o menos, sabes, o sea, si tú entras a ser sacerdote, sabes lo que hay, ¿no? Me refiero, que no entiendo luego... Bueno, ahí te das cuenta también que la vida es un misterio. Yo lo único que creo que todos tenemos que ser responsables y tomarnos en serio nuestra vida, porque también con nuestras decisiones implica a otras personas, ¿no? Yo si dejase de sacerdote implicaría a otras personas, tú también si dices... Entonces, cuando hay un proceso serio, pues hay que escucharle y hay que acompañarle. Y si un sacerdote ve que no puede vivir su ministerio o que ve que, pues yo qué sé, se ordenó sacerdote con una falsa ilusión que no conocía bien, pues bueno, pues debe dejarse acompañar. Y hay procesos para eso, ¿no? Igual que también pues en la vida matrimonial, sí, o cualquier vocación o cualquier estado. Lo que no podemos es jugar. Decir, ahora quiero ser cura, ahora no quiero ser cura, ahora me lo dejo, ahora tal. Porque la vida es muy seria, ¿no? Y el ministerio sacerdotal es algo muy serio, como el sacramento del matrimonio o como cualquier vocación o compromiso. Yo creo que hace falta mucho compromiso serio. Hoy en día a lo mejor nuestra sociedad es muy inconstante, ¿no? Somos muy caprichosos, ¿no? Muy ahora sí, ahora no, muy de lo que me apetece, y eso es muy peligroso. Yo creo que estamos viviendo una época en la que somos muy poco responsables. Me refiero, cuando la gente se casa con otra persona o empiezan un noviazgo o cualquier cosa, no saben lo responsable que debe ser una persona para convivir, claro, con otra, ¿no? Porque al final ya no son tus sentimientos o tu vida, es la de la otra persona. Hay también mucha inmadurez, pero luego también, como te decía antes, ¿cuánta gente ha sufrido por estas cosas, ¿no? Sí. Porque una ruptura, pues yo entiendo que sí, en todas las familias conocemos gente que se separa, que se junta, que no sé cuántos, pero lo que sí que hay que hacerlo es con seriedad, ¿no? Y decir, oye, pues si ves que esto es inviable y tal, pues vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿no? No podemos hacerlo de forma caprichosa, no podemos hacerlo de forma inconsciente, porque detrás pues hay historias, hay familias, hay hijos, y luego, pues bueno, la vida es muy seria, Yo me acuerdo cuando me ordené sacerdote, el arzobispo que nos ordenó nos dijo, tened capacidad de sufrimiento. Yo creo que hoy en día nuestra sociedad nos hace muy infantiles. El sufrimiento no hay que buscarlo, porque si no seríamos masocas. Yeah. Pero tarde o temprano hay una mala noticia, hay una enfermedad, hay un jaleo, hay una incompresión, hay mucha soledad. Yo doy gracias a Dios porque a veces los sacerdotes, de verdad, no nos casamos, no tenemos familia, pero no somos llaneros solitarios que estamos ahí solos, sino que estamos invitados a compartir, a tener amigos, hermanos sacerdotes, a presidir una comunidad cristiana con la que la puedes acompañar y la puedes instruir, pero también puedes descansar en ella, ¿no? Y hablar y cenar y quedar y no sé cuántos. Sí. Entonces, el problema es cuando una persona se encierra en su soledad, vive un gran sufrimiento o tiene una mala experiencia de crisis y piensa que no vale para esto. Muchas veces, muchos sacerdotes cuando renuncian a su ministerio ya lo tienen pensado, meditado, y si hubieran hablado antes, hubieran dicho, mira, que me lo estoy pasando mal, que estoy solo, que nadie me ayuda, ¿no? O todo el problema de las adicciones, o mucha gente busca compensaciones en eso, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Es tremendo porque detrás hay mucho sufrimiento. Yo también veo muchas veces ser sacerdote no debe ser fácil, porque todo el tema, cuando ustedes están siempre al servicio de las personas, pero también muchas veces cuando hacen las confesiones, esa carga que tal vez... Bueno, pero ¿qué es fácil en esta vida? No, o sea, la vida matrimonial es fácil. No, pero me refiero que la gente eso muchas veces no lo valora. Bueno, pues al sacerdote se le pide que tenga una actitud de acogida, que sepa escuchar, que esté atento, que tenga disponibilidad. Por eso el celibato, es verdad que el celibato hace que a nuestra casa, de tener familia, pues tengamos una disponibilidad y una entrega, ¿no? Pero al final dificultades hay en todas partes y cada uno tiene que cargar su cruz. Sí, eso. Y también disfrutar de la vida, porque a veces hay muchos problemas que los buscamos nosotros mismos, nos metemos en berenjenales y de la qué mala hora me he metido yo, ¿no? En esto. Y luego lo que te decía antes, ver que la vida es algo muy serio, precioso, que tenemos que disfrutarla, pero también tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Usted nos comentaba que en el 2001, perdón, se hizo usted ordenado como sacerdote. ¿Y cómo pasó de ser sacerdote a canónigo de la catedral? A ver, yo he estado en varios lugares ejerciendo el ministerio. Aquí en Valencia he estado en Requena y en los diferentes pueblos de Requena. Es uno de los municipios con un territorio grande, ¿no? Tiene una gran demarcación. Entonces ahí fui muy feliz atendiendo las aldeas de Requena y viviendo en Requena. Luego estuve de párroco en 3 pueblecitos, de la Val d'Albaida, la Pobla del Duc, Ràfol de Salem y Beniarchar. Luego ya hice un cambio. Normalmente los sacerdotes solemos estar en parroquias, pero yo pasé de estar en parroquia
a ser secretario particular de 2 arzobispos. Don Carlos Osoro, que fue arzobispo de Valencia del 2009 al 2014. Luego estuve un año acompañando como secretario particular a don Antonio Cañizares. Así que también he tenido la experiencia de acompañar a 2 arzobispos en su misión. Y fue don Carlos Osoro, en el año 2013, quien me propuso ser canónigo de la catedral, también para tener un lugar para poder celebrar la Eucaristía cuando él no estaba aquí en Valencia. Así que luego ya, después de estar con don Antonio Cañizares, estuve 2 años en una parroquia de Valencia, en San Juan de la Ribera, y desde 2017 estoy en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y compatibilizo la Basílica de la Virgen con la Catedral de Valencia. Entonces usted a día de hoy sigue oficiando misas. Sigo ejerciendo y atendiendo, aparte de, pues, en la Basílica de la Virgen está la patrona de Valencia y la catedral pues con todo lo que simboliza. Yo quería preguntarle, porque el otro día fui, bueno, usted ha visto el episodio que hicimos con la hermana Gema y Javier, y me gustaría saber qué opina usted, ¿no? como párroco, ¿no? de la gente como yo que estamos haciendo contenido cristiano, ¿no? Que no somos gente instruida en ello, pero que al final queremos mostrar nuestras vivencias. ¿Cree que es bueno, no es bueno? ¿Le aporta? No, yo lo que te decía antes, todo lo que sea serio es bueno, ¿no? Y aparte, no sé, el inicio de la Iglesia, San Pablo pues cogía sus cartas y el hombre las escribía y les iba mandando de comunidad cristiana a comunidad cristiana. Yo creo que hoy en día, pues San Pablo sería un youtuber, ¿no? O gastaría las redes sociales, claro, y mandaría correos electrónicos y estaría en redes sociales. ¿Por qué? Porque es una... A veces, fíjate, nosotros en la Catedral de Valencia caben 1000 personas, 1200, mucha gente. O si hacemos la misa de infants en la Plaza de la Virgen, el día de las fiestas, caben 15.000 personas, estupendo. Pero es que con las redes sociales, fíjate, desde este cuartito que estamos, sí. Pues igual nos van a ver en América, nos van a ver en cualquier parte de España, nos va a seguir. Y a lo mejor, como la vivencia de la fe no conoce de fronteras, pues a lo mejor a alguien le está escuchándonos a kilómetros de distancia y le interpreta lo que estamos comentando. Al que la aburra, pues me imagino que pasará, ¿no? Sí. Pero es un misterio, es una puerta en la que hay que utilizar y ojalá pues haya mucha gente que la utilice, ¿no? Pero siempre desde una seriedad, desde un compromiso, porque también se puede hacer mucho daño o se pueden difundir noticias que no son correctas. Yo creo que hay que buscar siempre una veracidad, ¿no? Por eso. Me gusta lo que dice, porque al final muchas personas nos juzgan de decir, ¿por qué hacéis lo que hacéis? Yo lo intento hacer y siempre lo digo con todo el respeto del mundo y intentar mostrar cosas que son verídicas y con gente que sepa más que yo. Quería también comentar que estas semanas atrás estuvo el Papa en España y hizo unas declaraciones, bueno, algunas más polémicas que otras. Se ha hablado muchísimo también de que habló de la acogida de la inmigración y del acercamiento de nuestra fe cristiana a la religión islámica, ¿no? O el Islam. Yo, como persona que a lo mejor no entiendo tanto, pero veo la sociedad a día de hoy como estamos, sí que entiendo que, o sé que hay sitios, ¿no?, en el mundo donde aún se persigue a los cristianos. Y la mayoría de esos sitios son sitios que los que nos persiguen son la gente que profesa el Islam, ¿no?, o islamistas. Entonces me gustaría saber cómo podríamos hacer o cómo la Iglesia quiere hacer ese acercamiento, ¿no?, a esa religión. Pues yo no lo sé, pero sí que es verdad que donde hay un cristiano tiene que haber una gran capacidad de acogida. Es verdad también que el tema de la inmigración es un tema muy candente, que por desgracia creo yo que ha entrado a la política. Parece que hay como 2 bandos. También es verdad que detrás de un inmigrante que viene siempre hay una dignidad. O sea, seas de donde seas, eres una persona y cualquier persona tiene una dignidad. Pero también es verdad que hay que tener una estructura y una capacidad de acogida, que yo no sé eso cómo hay que hacerlo ni gestionarlo, ¿no? Por eso espero que el Espíritu Santo ilumine a nuestros políticos para eso están, ¿no? Para saber gestionar todo este tema de la inmigración, para que evitar las mafias, las muertes, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a ver los telediarios, ¿no? Pues desgracia todo esto. Me imagino que también el Papa lo que ha pedido, esa capacidad, el que viene aquí a veces no es de raíz cristiana, sino que es de otras religiones. Entonces estamos invitados a tener una capacidad de acogida y de diálogo. ¿Cómo se hace esa unión de civilizaciones entre el mundo islámico y el cristianismo? Pues yo tampoco sé cómo hay que hacerlo, pero en principio desde el respeto, desde el diálogo y al final, quiero decirte, nuestro Dios, las 3 grandes religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, defendemos un Dios que es amor y que es misericordia.
Y ahí sí que podemos entrar en diálogo. Es verdad que los musulmanes y los judíos no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. La raíz de nuestra fe es reconocer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero salvando eso, a lo cual nosotros no vamos a renunciar, yo no puedo renunciar a Jesucristo, ¿vale? Pero salvando eso podemos hablar de amor, de misericordia, de acogida, de atención, de respeto, ¿no? Todo eso sí. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no sabemos. Buscando eso, ¿no? También me comentaba usted que, claro, la Iglesia cristiana tiene el Papa, ¿no? Que es el que, cuando hablamos de la... Claro, es muy importante la estructura jerárquica. Claro, la estructura jerárquica. Hay un problema ahora en Valencia o en cualquier sitio, tú sabes dónde hay una queja o quieres buscar a alguien, pues voy al arzobispado, está esta estructura, está tal. El más importante, no, el representante máximo sería el Papa, ¿no? Pero a veces en otras religiones o confesiones no hay una estructura tan clara para poder dialogar, para quien te diría. O sea, dentro del Islam, pues no hay una estructura jerárquica que englobe a toda esa realidad. Entonces a veces no es fácil ese diálogo. Yo también quería comentar, porque el Papa habló del aborto también, y hay muchas personas que dicen que eso es atentar un poco a la democracia o al derecho de las personas. Pero yo a nivel personal, yo considero que ha habido en la historia de la humanidad hemos evolucionado muchas veces, ¿no? Hay cosas que se veían normales hace 100 años y a día de hoy vemos absolutas barbaries como son la esclavitud y muchísimas cosas que pasaban hace años, ¿no? Ahora mismo creo que lo que estamos viendo en el tema del aborto es una barbaridad que en unos años eso será juzgado por nuestras próximas generaciones, porque al final, aunque la gente lo defienda como derecho, a día de hoy se mata a millones de no natos al año en pueblos como son España, ¿no? Como la Iglesia, siendo una Iglesia que transmite los valores del amor y de la vida, ¿cómo podemos dar eso como bueno, ¿no? ¿Cómo claro, vamos a defender eso, ¿no? Tú lo has dicho, y aparte en la tradición de la Iglesia siempre está presente la defensa de la vida, ¿no? Y el Papa también fue muy bonito lo que dijo, porque habló de ese positivismo jurídico, ¿no? O sea, no todo lo que legalmente está estipulado a lo mejor es ético o podemos decir que no respeta el derecho natural. Y fíjate, el aborto está permitido, pero si tú ahora matas a una mujer embarazada, la condena sería doble por matar a esa mujer y por matar la vida de ese niño que lleva en sus entrañas. A mí lo que me duele es que en España están habiendo más de 100.000 abortos al año, 100.000, más de 100.000, que el vientre de una mujer tendría que ser el santuario de la vida y que entiendo que muchas mujeres que abortan no han sido bien informadas, que no hay tampoco políticas que les ayuden, que a veces se ven solas, abandonadas, presionadas. Si realmente por eso la Iglesia siempre dice lo mismo. La Iglesia condena el pecado, pero no condena al pecador. Se habla mucho de eso, de que la gente tome conciencia de lo que es el aborto, que cuando una mujer que está embarazada no le sale un grano ahí que le explota, sino que surge una vida y que esa vida debe ser respetada y valorada. Y hacen falta políticas de apoyo a la maternidad. Y bueno, España tiene un índice demográfico que está cayendo en picado y hace falta aquí muchas vidas, ¿no? Pues, ¿cómo llevar eso? Pues nosotros no atacamos a nadie, pero sí que defendemos, la Iglesia tiene que defender siempre la vida, desde su concepción hasta su fin natural, sí, porque sí. Por la otra parte también tenemos un melón abierto muy peligroso, ¿no? El de la eutanasia. El otro día, ahí iba ahora, ¿no? La eutanasia ahora mismo, yo el otro día hablaba con unas personas y me decían, claro, pero si esta persona no tiene solución a su enfermedad, y digo, ahí voy. Porque muchas veces desde los gobiernos se invierte más dinero en cosas que no le importan a nadie y luego tenemos enfermedades como puede ser el ELA, donde podrían invertir, o el otro día estos chicos, ¿no? que salían en la piel de mariposa, ¿no? Que son personas que viven en constante sufrimiento y dolor y que no se invierta en buscar medicamentos para que ayuden a estas personas. Claro, ese dinero que invierten en eutanasia, en abortos y en estas cosas, pues podrían ayudar a las personas a que no tuvieran esa opción, ¿no? Porque no hiciera falta. Es importantísimo los cuidados paliativos. Y en España tenemos unidades de paliativos impresionantes que trabajan con un amor y una delicadeza.
Y si tú a una persona con una enfermedad terminal, pues le ofreces esos cuidados paliativos, esa atención, esas ayudas a la dependencia, porque es verdad que, claro, dices, Álvaro, como no está enfermo y está fuerte, no se pregunta esas cosas, pero claro, ponte en la piel de una persona dependiente que tiene que tener asistencia, y aparte asistencia 24 horas, porque uno está enfermo, no solamente estás enfermo de día, también estás enfermo de noche. Pero por eso que importante es que, y para eso está el Estado, para defender y acompañar a las personas dependientes. Es tremendo, porque estamos ya lo decía el Papa Francisco, aparece una cultura de la muerte y del descarte. El que no vale, pues que se aparte, ¿no? Que se le quita. Y la Iglesia siempre ha defendido la vida como un don sagrado, ¿no? Un don precioso. Yo me quedaría con eso, que el Papa, yo vi la intervención del Papa y yo me refiero que más que buscar ir en contra de lo que hay en el Parlamento, yo creo que fue una invitación a buscar otros modos de solucionar estos problemas. Pero claro, porque ¿quién va en contra de la vida? Nadie. Es que nadie, nadie va en contra de la vida. Yo, lo que me sabe mal también es que, por desgracia, en España llevamos unos años donde se entra mucha ideología que impide el diálogo y el encuentro, ¿no? Hoy en día nuestros políticos están mátame que te mataré, cuando hay temas que no son ni izquierdas ni derechas. Seguridad, educación, sanidad, incendios forestales, yo qué sé, cualquier cosa de estas, hace falta un diálogo, un encuentro. El Papa habló mucho de eso, ¿no? Y a veces estamos todos con el palo. Si tú dices A, yo digo B. Sí. Y es una pena, ¿no? Es porque una lástima. Hay temas muy candentes y que los ciudadanos los queremos. Claro, y es que yo lo hablaba también el otro día cuando fui a ver a la hermana Gemma y tal, que muchas veces todos, seamos de izquierdas, de derechas, de centros, da igual, si somos vecinos. Me refiero, en mi misma calle hay de todos los palos y que votan a todos los familia. partidos. Y entonces, si todos tenemos las mismas necesidades, todos nos levantamos, trabajamos, comemos, necesitamos una seguridad y una sanidad, al final yo considero que es más fácil buscar lo que nos une que no lo que nos separa. Y creo que el Papa invitaba a eso, a buscar lo que nos une, ¿no? Y no lo que nos separa. Tiene discursos impresionantes el Papa. Yo creo que la visita a España, a Madrid, Barcelona y Canarias, hay que estudiarla, aterrizarla, ver lo que nos ha dicho el Papa. Y aparte, a mí lo que me ha gustado es que el Papa se ha dirigido a personas creyentes, personas convencidas, personas de parroquia, ¿no? Pero también se ha dirigido pues, a gente que sufre, ha ido a hospitales, ha ido a la cárcel, y luego también se ha dirigido a gente que no es cristiana. Por eso, porque el Papa siempre que habla, también habla a las personas de buena voluntad, porque al final estamos invitados a construir puentes, ¿no? A encontrarnos en medio de las grandes ciudades y por eso yo creo que el Papa ha sido pues, impresionante, ¿no? Y aparte se ha presentado con una autoridad moral y con mucha sencillez, ¿no? No ha venido imponiendo cosas, sino siempre proponiendo, ¿no? Siempre con propuestas edificantes. Hoy también, es que me ha salido esta mañana en TikTok, estaba viendo si habíamos subido en seguidores o no, y me ha salido una reflexión de un chico que decía que si existe un Dios creador y que no entiende cómo nosotros podemos creer en un Dios creador y bueno, si pasan cosas como la desgracia que ha sucedido en Venezuela ahora esta semana, ¿no? También he visto la contraposición, ¿no? La respuesta de otro chico a que le hablaba de que simplemente pensar en que eso es malo entendemos que hay un Dios que es bueno, ¿no? Pero ¿qué podríamos...? Sé que es muy difícil, ¿eh? No, está el misterio del mal, que será un misterio, y hay gente que pierde la fe y se hace atea o agnóstica ante el sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué no mueren los malos y se salvan los vivos, los buenos, ¿no? Porque hay cáncer, porque hay accidentes de tráfico. La verdad es que hasta que no te ocurren una cosa de esas no te planteas, ¿no? Aquí en Valencia estuvimos hace poco la dana, la lluvia, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué en Venezuela ahora esto? Mira, yo solo tengo este mundo no es perfecto. La vida perfecta será en el cielo. En este mundo hay accidentes, hay terremotos. También la verdad es que hay veces que decían que al mismo tiempo que hubo el terremoto en Venezuela, hay terremotos en Japón y no se caen las fincas. Claro. Tendríamos que ver cómo estaban construidas esas fincas, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay un misterio del mal. ¿Por qué el sufrimiento? Entonces, la única cosa que me da consuelo es que también Cristo no rehuyó el sufrimiento. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, entra en la muerte, entra en la cruz, para dar una palabra de esperanza al hombre, ¿no?
y para decirle que después del sufrimiento siempre viene la vida eterna, la esperanza, la resurrección, ¿no? Y que Cristo estaba sufriendo. Yo estos días tenía en el corazón, me imagino que todos los cristianos pedíamos la ayuda que llegase. Claro, ¿te imaginas tú estar ahí aplastado? Pues estábamos rezando por esas personas, ¿no? Para que los ángeles mandasen alivio a esas personas que estaban aplastadas, con vida, que se veían impotentes. Pues la oración llega al corazón de esas personas, pero yo no entiendo un por qué. Pues porque este mundo no es perfecto y este mundo podía caerse ahora aquí esta finca o no podía, podía ser el último podcast, ¿no? Sí. Pues que no sea, ¿no? Pero podría pasar. Pues que este mundo no es perfecto. Y hasta que no ocurre, o sea, tú vete un día a puerta de urgencias de un hospital y pregúntale, oye, ¿tú pensabas entrar aquí a urgencias o pensabas ir a trabajar y de repente... Pues en este mundo hay accidentes, hay desgracias. Nosotros en Valencia ahora, yo soy de Albaida, está lejos de lo que ocurrió en la Dana, pero sí que mi padre tenía, ahora cerrado, una empresa de máquinas excavadoras y camiones. Sí. Entonces, nosotros sí que subimos con Juan Carlos, el alcalde de Albaida, que hicimos varias partidas de gente que quería ayudar a las personas que habían pasado la Dana. Estuve en Chiva, tal. Entonces, cuando ves esa desgracia, ¿sabes? Porque esto no había pasado, bueno, nunca. Desde el 57. Claro, de esos niveles yo no lo conocía. Entonces, cuando ves esas cosas, dices, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Pero es que al final... Pues también fue una oportunidad para que apareciera... La gente se quedó impactada de la solidaridad, de la ayuda, de cómo mucha gente voluntaria, ¿no? Dijo, oye, me dejo todo y voy allí a ayudar en lo que pueda. A poner agua o a quitar un ladrillo o a achicar... Sí. Y vimos una unión en el pueblo valenciano, en este caso, en eso, de todo el mundo ayudando sin pedir nada a cambio. Y eso... Pues también es un gesto de... O sea, el amor es gratuito, ¿eh? El amor no debe ser interesado. Y el amor se demuestra a lo mejor en esos momentos de sufrimiento. Yo invito a la gente a reflexionar en eso, ¿no? Que en vez de buscar la obra de Dios en la desgracia, lo busquen en lo que pasó después, ¿no? Claro, por eso, más que preguntarnos el porqué de las cosas, porque yo creo que hay porqués que no sabemos por qué ocurren. Hay que preguntarnos, ¿ahora qué, señor? ¿Ahora que ha pasado una dana? ¿Ahora que ha pasado un terremoto? Y a lo mejor tampoco hace falta esperar un terremoto, ¿eh? Ya. Ahora en mi vida cotidiana, pues que tengo a mi tía que está sola, que sé que el vecino del quinto está un poco deprimido, que sé de esta familia que no sé cuántos, o los detalles de la vida cotidiana. Muchas veces, a mí me ha ayudado mucho el pensar ese refrán que dice que la confianza da asco, ¿no? Y a veces vas a casa y no le das un beso a tu madre, o no dices buenos días, o no estás atento. ¿Ese qué más da? ¿Qué más da? Pues ojalá que tomemos conciencia que ese que más da es muy peligroso, ¿eh? Por eso, en los detalles de la vida cotidiana hay que pedir perdón, hay que dar las gracias, hay que estar atentos a los demás, especialmente a los que peor lo están pasando. Pues muchas gracias por su reflexión y yo quería dar esto más o menos por terminado, porque creo que por tiempo usted también necesita hacerlo. Nada, quería dar esto por terminado y me gustaría hacerle dos preguntas más que nada para despedirlo. Cualquier persona que quiera venir a visitar el Cáliz, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede buscarlo? He visto que hay muchas colas, hay que comprar entradas. ¿Explica un poco usted para la gente que quiera venir? La Catedral de Valencia tiene como función principal la liturgia y las celebraciones, y tenemos 5 misas diarias por la mañana y por la tarde. Pero sí que es verdad que de 10 a 6 de la tarde es cuando lo tenemos previsto para la acogida de peregrinos, de turistas. Y aquí es como todo, hay gente que entra con fe y gente que entra sin fe, hay gente que entra solamente por el arte y gente... Entonces sí que es verdad que tenemos unos horarios que tenemos que... No es fácil esto, ¿no? Porque al final dices, oye, ¿por qué la catedral no está siempre abierta? Claro. Pues porque no podemos... Hay que tener una vigilancia y un control, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Valencia es un lugar turístico de referencia, no solamente por la catedral, sino por las playas, la gastronomía y toda la riqueza cultural de Valencia. Pero mucha gente que viene a Valencia quiere entrar a la catedral. Eso también permite que tengamos puestos de trabajo. La catedral, a día de hoy, está fomentando también que hayan trabajadores para vivir de esto. Entonces, lo único que el que quiera venir, pues que antes se informe. Tenemos una página web con toda la información, porque para venir a misa no te pedimos pagar entrada, ¿no? Pero para venir en la hora turística sí que hay que pagar una entrada, ¿no? Bien, si es un grupo o tal. Es verdad que en ningún lugar, si tú dices que vas a rezar, tienen que obligarte a pagar. Pero mucha gente que también es tramposilla y no sé cuánto, dice, yo voy a entrar a rezar, pero luego se recurren toda la catedral. Y los pobres del mostrador a veces, pero no es fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unos horarios de culto, de celebraciones, y otros horarios para visita turística o visita de la catedral. Vale. Y nada,
simplemente yo, delante de la cámara, quiero darle las gracias porque me ha gustado mucho este episodio, también por habernos recibido sin conocernos, porque al final no nos conocíamos. Y le doy las gracias por su tiempo, la verdad que me ha gustado mucho lo que hemos estado hablando. Y le invitaría a que, si usted quiere, despida el podcast como quiera. Dirigiéndose a la cámara, siempre lo pido a mis invitados. Y eso, que si quiere despedir usted del podcast, adelante. Pues agradecerte a ti la labor que hacéis, que realmente, como decía antes, este podcast, pues donde se vea, pues pueda enamorar más de la presencia del cáliz y del Señor, y simplemente invitaros a venir a la Catedral de Valencia, la Catedral del Santo Cáliz.